Buenos días a todos. Bienvenidos a nuestros participantes en el webinar de hoy. Me presento, soy Willem Scholl, soy presidente de America Retail y Malls. Hoy tenemos un tema muy interesante para este webinar. Este tema se basa en un estudio único que se ha hecho en Latinoamérica. Este estudio es el Unified Commerce Benchmark en Latinoamérica, desarrollado en colaboración entre Manhattan, Google Cloud y Zebra. Es un estudio muy innovador de comercio unificado que ha evaluado a más de 200 minoristas, 35 empresas de LATAM y más de 290 capacidades de experiencia al cliente. Es muy interesante el hecho de que este estudio utiliza compras reales, devoluciones, servicio al cliente, tanto a nivel de tiendas físicas como en línea, y obviamente con múltiples interacciones. A todos los que quisieran ver el estudio completo, al lado derecho de la pantalla podrán tener un QR con el cual podrán descargar el estudio completo. Para el día de hoy nos acompañan dos invitados muy importantes. El primero es Andrés Ávila. Andrés es Senior Solutions Marketing Manager de Zebra Technologies. Nuestro segundo invitado es Oscar Valero, director senior de Manhattan. Andrés y Oscar, bienvenidos a este webinar. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y quisiera pedirles a cada uno si se pudieran presentar brevemente. Andrés, ¿podríamos partir contigo, por favor? Vale, Vile, muchas gracias. Un placer estar con ustedes también en el día de hoy, en este webinar para hablar de un tema bastante interesante que ha venido llenando las agendas de todos los minoristas de todos los tamaños a nivel global, y es este concepto del comercio unificado. ¿Qué viene detrás de este comercio unificado? ¿Qué capacidades de cierta manera se evalúan para estos retailers donde no necesariamente se habla de omnicanalidad, y ahora vamos a expandir un poco este concepto también? Y bueno, cómo tanto, bueno, Manhattan, el software, hardware, la tecnología en general puede ayudar a desarrollar esas capabilities dentro del comercio minorista en la región. De mi lado, pues trabajo en Zebra Technologies para América Latina. Trabajo específicamente con la industria retail, y la idea es poder también compartir nuestros conocimientos y cómo la tecnología de Zebra puede apoyar en este fascinante tema. Muchas gracias, Andrés. Oscar, por favor. Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos estos minutos, gracias por dedicarnos aquí su tiempo. Me presento rápidamente, Oscar Valero, responsable por el equipo de Manhattan en América Latina, donde llevamos trabajando un poco más de 23 años. En la empresa llevo 25, cumplo en algunos días más 25 años en la empresa, liderando todo lo que es la estrategia, el despliegue y la implementación y el éxito de nuestros clientes en la región. Para nosotros, y un poco contextualizando el estudio, ¿por qué Manhattan, Google Cloud, Zebra patrocinan este estudio? Porque queremos entender, particularmente en América Latina, eh, quizás cuáles son las áreas de oportunidad que hay frente al comercio unificado. Y realmente no hay un estudio parecido que compare minoristas en Brasil, compare minoristas en Chile, compare minoristas en México, en base, como mencionaba Willem, a compras reales. Estudio realizado a final del año pasado, ahora lo comentaremos, en base a una metodología estándar contra la cual fue comparada esas mismas experiencias de compra unificada contra 140, 150 minoristas en Estados Unidos, otros 50 más en Europa. Entonces tenemos aquí algunas ideas que nacen de cuáles son algunos de los procesos y prácticas frente a una óptica del cliente, y desde el punto de vista de Manhattan, estas áreas de oportunidad que este estudio nos ayuda a detectar, también nos ayuda a priorizar las conversaciones con nuestro cliente, al igual que nos ayuda a priorizar el roadmap de innovación tecnológica para, ojalá, y ayudar a los retailers con alguna de estas áreas de oportunidad. Entonces, en ese sentido, muy agradecido de estar acá, muy agradecido de presentarles el estudio. Ojalá les guste, y como mencionó Willem, pueden descargarlo. No estoy seguro si es a la derecha o izquierda que lo ven en sus pantallas, mediante el código QR que ven en sus pantallas. Muchísimas gracias, Oscar. Vamos a las preguntas.
El tema de omnicanalidad y comercio unificado tiende a confundirse un poco. Esta primera pregunta es para ti, Oscar. Quisiéramos saber cuál es la diferencia entre omnicanalidad y comercio unificado y en qué contexto se usan ambos términos. Bien, excelente pregunta. Mira, el tema omnicanalidad y comercio unificado hasta cierto punto se usan de manera intercambiable. Sin embargo, uno va más allá que el otro. Comienzo por la omnicanalidad. La omnicanalidad viene de la evolución de prácticas multicanal con un enfoque principalmente de front-end de cara a unificar la experiencia de compra en los múltiples canales donde pueda tener o interactuar con el cliente. Comienza, por supuesto, con la compra digital web, pero luego evoluciona hacia la experiencia física en tiendas y ahora con nuevos canales, llámense Marketplace o Call Center o WhatsApp, y evoluciona, pero siempre omnicanal con un enfoque de captura, mientras que comercio unificado va bastante más allá y trata de, igual, unificando información, unificando procesos, hasta el servicio y soporte por venta. Entonces, primero en 4 grandes áreas o subcategorías: búsqueda y carrito de compras, promesa y experiencia de delivery, Y y luego quizás, y con bastante importancia también, postventa y servicio postventa, viendo en todos los procesos también de devolución y tratando de unificar esos procesos en donde quiera que interactuamos con los clientes. Entonces, como verás, bastante más comprensivo el estudio y el análisis, porque va hasta la experiencia final de compras y postventa, devoluciones, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se utilizan de manera intercambiable, pero la diferencia es omnicanalidad más enfocada hacia la captura. Comercio unificado es toda la experiencia colocando al cliente en el centro en todos los procesos que tocan a este cliente y cómo unificar esos procesos mediante el uso de tecnología. Súper, Oscar, muy claro. Te lo agradezco. Andrés, ¿quisieras complementar esta respuesta con alguna opinión? bueno, solamente una opinión, completamente de acuerdo con lo que menciona Oscar. Lo único que me gustaría complementar también en esta parte es que el comercio unificado responde a una necesidad del consumidor en donde cada vez más es importante la conveniencia, el momento adecuado en el que necesito adquirir un producto o un servicio. Y de cierta manera lo que hace el comercio unificado es adaptarse y tener la flexibilidad para poder responder a lo que el consumidor demanda en el momento que lo demanda, en el lugar que lo demanda y bajo las condiciones que lo requiere. Entonces es, digamos, todo el detrás de toda esta tendencia que hemos visto de métodos de entrega, tiempos de entrega, métodos de compra. Todo esto responde y es como el nombre que internamente nosotros tenemos para nombrar esta parte del comercio unificado. Y lo vamos a ver en el estudio un poco más en detalle. Perfecto, Andrés, muy agradecido. Me llega una pregunta de Rodolfo Valladares. Él pregunta, ¿qué diferencias muestran las empresas que trabajan bajo ese concepto de las que no a nivel de resultado de negocio, pero también otros frentes como el de cultura organizacional y uso de tecnología? Oscar, Andrés, ¿alguno que quisiera responder esta pregunta? Mira, y creo que cuando hablemos de las conclusiones del estudio veremos algunos slides de la correlación, específicamente en América Latina, de las 35 empresas, que aquellas que tienen un nivel de madurez, siempre recordando desde la óptica de lo que vivió el cliente, unos investigadores que siguieron una metodología estándar, aquellos que fueron calificados con mayor nivel de madurez en sus procesos de comercio unificado, tienen, estadísticamente hablando, mayor crecimiento en ventas, mayor tasa de conversión y mejores utilidades que aquellos que tienen procesos menos desarrollados. Entonces les estoy dando una previa de la principal conclusión del estudio que fue demostrado a través de esta investigación
y que nos recuerda la importancia entonces de por qué esto es un punto importante que tenemos que prestarle atención porque definitivamente nos va mejor, ¿no? Financieramente hablando, las empresas crecemos más, capturamos más, vendemos más. Y esa es la idea de los negocios. ¿Correcto? Perfecto, gracias, Oscar. Andrés, ¿quisieras comentar algo? Sí, y importante, estas empresas que funcionan bajo estándares altos de tecnología, con integración de información, por lo general también tienen un mejor entorno para sus trabajadores. De hecho, hay un estudio que nosotros en Zebra Technologies hacemos sobre el futuro del comercio minorista y menciona que más del 80% de los trabajadores de las compañías de retail están buscando empresas que ayuden o que tengan las herramientas adecuadas para que ellos puedan ejercer mejor su labor, reduciendo tareas operativas, reduciendo retrabajos y que le den la posibilidad de tomar decisiones en el momento en que se requiere. Entonces, parte de los beneficios de las empresas que trabajan bajo el modelo de comercio unificado es precisamente eso, cómo poder dar acceso a la información en el momento en que la persona tomadora de decisión necesita actuar. Gracias, Andrés. Andrés, acá tengo una pregunta para ti. No sé si hasta cierto punto le hemos contestado, pero sería bueno tener tu perspectiva. ¿Por qué es importante el comercio unificado? Bueno, y ahí yo creo que ya entramos en detalle de lo que tenemos preparado para ustedes en el estudio, mientras que como vamos a compartir unas diapositivas, queremos comentar que estamos viviendo un entorno cambiante, no solamente a nivel regional, sino también a nivel global. Y esto lo vemos primero con una palabra que es muy importante de tener en cuenta en este momento, que es diversidad. Estamos ante un consumidor muy diverso, un consumidor que requiere productos en diferentes momentos y de hecho está dispuesto a pagar diferentes precios dependiendo del lugar o dependiendo de la conveniencia que tenga el servicio o producto que está adquiriendo. Aunado a esto, también tenemos diferentes momentos de país, diferentes momentos de región que favorecen una u otro esquema de comercialización. Estamos viendo que, por ejemplo, un 85% de los consumidores en América Latina tiene preferencia por aquellas marcas que son culturalmente sensibles, que entienden el entorno en el que el consumidor está viviendo y no solamente a nivel económico, sino también a nivel de el comportamiento a nivel cultural, la tradicional, en qué lugares compra normalmente, a qué está acostumbrado. Esto de cierta manera también ayuda a las compañías a generar lazos de confianza y de lealtad. Hay otro segundo punto que es bien importante de mencionar y está relacionado con la, o sea, la preferencia del consumidor frente a un canal de comercialización o a otro. En este momento, estas fronteras entre el mundo digital y el mundo offline vienen desdibujándose de una manera exponencial. Ya básicamente hay personas que pueden estar en una tienda y pueden estar comprando online. De hecho, hay un modelo en las tiendas físicas que son las góndolas infinitas, en donde ya básicamente si no encuentras el producto, encuentras una pantalla al lado donde puedes hacer la compra del mismo y recogerla inclusive en el mismo punto de venta en el que estás o el más cercano a tu casa o incluso en tu casa. Y de eso hablamos cuando nosotros mencionamos comercio unificado, cómo generar esas integraciones fluidas, esas experiencias dentro del comercio minorista que al final favorecen esta conveniencia que los clientes están buscando en su relación con uno u otro comercio minorista. Lo otro es la gratificación instantánea. Nosotros como consumidores estamos ya más acostumbrados a generar un estímulo inmediato o una respuesta casi que inmediata a nuestros requerimientos. Y esto se traduce en desafíos dentro del servicio, dentro del soporte al cliente. Cada vez más estamos como comercios minoristas desafiados en términos de entregar soporte a tiempo real o en el menor tiempo posible. Las redes sociales básicamente funcionan como otro canal de comunicación directo con los comercios minoristas, cómo poder de cierta manera generar ese entorno de servicio también unificado que permita responder a la necesidad que el cliente tiene. Y acá es importante también mostrar que el 70% de los consumidores latinoamericanos están más propensos a comprar con minoristas que tienen la capacidad de integrar tiendas físicas o experiencias físicas con
experiencias en línea. Y un tercer punto también que empezamos a resaltar de por qué es importante trabajar en este momento o hablar de comercio unificado es que nosotros estamos viendo un crecimiento exponencial en ciertos canales de comercialización. Ya lo hemos venido viviendo desde pandemia con el auge del e-commerce. Ahora el e-commerce de cierta manera viene estableciéndose en la región, pero creciendo a unas tasas muy interesantes que son a doble dígito. Y en algunos países como México, Argentina, Brasil, ya hay digamos, un desarrollo muy interesante de las compras en línea, sin dejar atrás otros países que también tienen tasas de comercio electrónico altas. Y esto, pues, de cierta manera también genera ciertos cambios detrás de las operaciones de las compañías. Y es ahí donde hay una necesidad palpable de cómo evolucionar, cómo innovar, cómo aprovechar estos mercados que están en expansión y que de cierta manera permita medir cómo estamos nosotros como comercios minoristas en un mercado cada vez más competitivo y en Latinoamérica donde hay mucho por desarrollar. Por esto también desarrollamos una metodología dentro del estudio que se basa en capacidades. Como mencionó Oscar al principio, son 35 empresas desarrolladas o evaluadas en México, Chile y Brasil. Si me permites el otro slide, por favor, para mostrar un poco sobre la metodología. Básicamente, acá nosotros estamos mostrando tres procesos que nos ayudaron a establecer este benchmark. El primero, un marco de evaluación. Cómo categorizar estos capabilities, estos KPIs que tienen los comercio minorista para evaluar sus operaciones en las diferentes áreas y categorizarlas entre experiencias básicas requeridas, que podría ser este must, que nosotros como consumidores casi que obviamos que el cliente debe tener, que el comercio minorista debe tener. Y estas experiencias diferenciadoras, que son aquellas que me permiten de cierta manera ver un servicio wow o establecer un momento sorpresa dentro de mi interacción con la tienda o con el comercio minorista en general. Ya después de evaluar estos KPIs, de identificarlos plenamente, ya estamos viendo en el próximo slide las 250 capacidades en qué categorías están, empezamos a hacer la auditoría. Como mencionó Oscar, esto fue un ejercicio uno a uno de entender, de hacer la experiencia, de revisarla en las diferentes categorías o en las diferentes tiendas que nosotros evaluamos, tanto en el momento de la búsqueda como en la adquisición, en el proceso de servicio al cliente, en el proceso de devoluciones, lo cual nos hace, digamos, mostrar una experiencia 360 de lo que un consumidor pudo haber experimentado con cada uno de estos comercios en línea que están, perdón, de estos comercios minoristas que están en evaluación. Y finalmente, con los datos reunidos, con las experiencias reunidas, hicimos una categorización de los retailers evaluados, buscando qué, buscando diferenciar aquellos que pueden ser líderes, aquellos que están en camino, como pueden ser los contendientes o los seguidores, están en camino de mejorar o de trabajar el concepto de comercio unificado, y también para evaluar aquellos que están rezagados, cómo poder tener oportunidades de mejora de desarrollo y de encaminar sus acciones para ofrecer este comercio unificado que cada vez es más importante en un segmento tan competitivo como el retail. Y finalmente, vamos a mostrar únicamente las cuatro categorías en el siguiente slide. Que nosotros estamos revisando las capacidades, son más de 290 capacidades de experiencia al cliente que están evaluadas en este estudio. Y acá hablamos desde la búsqueda y descubrimiento, desde digamos, la búsqueda de un producto, la validación del inventario, todas estas capacidades, tanto digital como físicas. Después, toda la evolución de los carritos de compra, del proceso de pago, cuáles son las capacidades que los comercios minoristas están trabajando en personalización, opciones de pago, opciones de entrega, recogidas, devoluciones, manejo de devoluciones online, offline, promesa y cumplimiento que tanto los comercios minoristas vienen cumpliendo con lo que promueven a nivel publicitario. Y finalmente,
la experiencia en servicio y soporte. 102 capacidades en términos de atención al cliente, resolución de devoluciones, planes de fidelización y gestión de las relaciones con el consumidor en general. Entonces, como ven, es una experiencia bien robusta, es una metodología basada en un estándar que también va a permitir comparar estos resultados que tuvimos en América Latina con resultados de clase mundial de otras regiones y que de cierta manera también nos dan un camino de posicionamiento o un camino de evaluación de hacia dónde queremos llevar nuestra estrategia tecnológica para llegar a tener comercios unificados. Con esto, Oscar, ¿cuáles fueron los resultados del estudio? Bien, y si me permites, quizás antes de saltar a los resultados, darle chance a Wilhelm para una pregunta y antes de la pregunta, Wilhelm, quizás complementar para el mejor entendimiento, porque pueden bajar el estudio completo y detallado en el QR que les aparece en pantalla, de la diferencia de lo que Incisive, que fue la empresa de investigación que realizó el estudio y es su marco de evaluación, considera una experiencia básica y una experiencia diferenciadora. Aquella experiencia básica, y lo pueden ver en colores, por cada subcategoría, en naranja o azul marino. Aquella experiencia básica es una que para el cliente actual, los retailers ofrecen para satisfacer sus necesidades. ¿Y cómo es una experiencia básica o diferenciadora? Bueno, en base a la correlación de esa experiencia básica en el comportamiento del indicador o clave de desempeño, que particularmente mirando la tasa de conversión. Entonces, para dar un ejemplo un poco más, vamos, práctico de qué es una experiencia básica, como por ejemplo en lo que es la subcategoría de búsqueda y descubrimiento. Hoy en día, recuerden que este estudio realizado final del año pasado, la habilidad de mostrar el inventario en tiendas en tiempo real y en línea es una experiencia básica. Es decir, si ustedes no están mostrando hoy y tienen dificultad para mostrar el inventario de sus tiendas en línea y en tiempo real, están dejando de perder ventas. Un impacto directo por la correlación que tiene en tasa de conversión, tan sencillo como eso. Mientras que, sigamos por el mismo ejemplo, la capacidad de filtrar ese inventario de tienda en línea en base a método de entrega, disponibilidad para recogerlo en cierta ventana horaria o no, así que solo muéstrame aquellas tiendas donde lo puedo recoger hoy a esta hora, es una capacidad que tiene un impacto positivo, es decir, no todos lo ofrecen. Aquellas empresas que ofrecen esa flexibilidad de filtrar en búsqueda y descubrimiento el inventario en línea en base a método de entrega, pues capturan más. No es que dejan de perder, capturan más porque ofrecen un mejor servicio. Entonces, en base a la correlación de la capacidad de manera positiva hacia el indicador de desempeño o el KPI digital, tasa de conversión, vemos que entonces una diferencia es una experiencia catalogada como diferenciadora. Otro tema del modelo interesante a resaltar, en base a esa misma correlación clave de desempeño, no todas las capacidades son o tienen en el modelo de Insights un peso igual. Eso nos permite también, en base a aquellas que tengan mayor impacto a desempeño financiero, tienen un poco más puntaje que otras. Entonces, en ese sentido, cuando vean alguna de las conclusiones, verán entonces la diferenciación, y es porque no todas las 290 capacidades tienen el mismo peso, ¿no? Pero no sé, Wilhelm, si hay alguna pregunta que hemos hablado un poquito, o si hay algo del público que quisiéramos resaltar antes de irnos a las principales conclusiones. Sí, mira, acá tengo una pregunta que ojalá podamos contestar brevemente. Es de Angélica Martínez. Ella dice, hoy en día hablamos de la democratización de la tecnología, dado que sus costos han bajado en el tiempo, las alternativas de soluciones han incrementado mucho. ¿Algo similar pasa con el acceso de las empresas al tema de comercio unificado? Mira, yo te diría sí, más que el acceso,
la implementación en sus procesos de negocio, ¿vale? La información está y la tiene el cliente. Y hay un factor muy interesante y relacionado a estas capacidades, pues, que es básica y que es diferenciadora, que está siendo impulsada por los Amazon, los Mercado Libres y todas las empresas digitales nativas, que le han cambiado la expectativa al cliente. Entonces ya los clientes están acostumbrados a un mejor servicio, más rápido, que me lo entregues gratis el mismo día o al día siguiente. Entonces lo que está pasando es que particularmente el impulso o el crecimiento, recordemos lo que mencionaba Andrés, 25% de América Latina como región del crecimiento del e-commerce, impulsado por las empresas tipo Amazon, Alibaba, Mercado Libre, está haciendo un despertar de que las empresas repiensen sus estrategias no solo digital, sino con una óptica de comercio unificado, precisamente para aprovechar las capacidades y la información que ahora es más fácil tenerla y disponibilizarla. Hay que centralizarla y hay que colocarla con una visión 360 alrededor de los procesos que tocan al cliente, ¿no? Y un poco parte por ahí de algunos de los temas que nos están haciendo realizar y despertar. Excelente, Oscar. Con esa introducción, ¿por qué no vamos al estudio? ¿Por qué, por favor, no nos muestras cuáles fueron los resultados? Y recordarle a toda la gente que puede descargar el estudio completo a través del QR que tenemos en el sitio al lado derecho inferior de la pantalla. Perfecto, claro que sí. Vámonos entonces al estudio. Recordemos, y por eso hacía énfasis en las capacidades básicas y diferenciadoras, porque en base a lo que vieron y recordar que fue estudio realizado por Incisive, investigadores, o sea, no fue Manhattan, no fue Zebra, no fue Google Cloud, fue Incisive, que fue presencial y digitalmente. Estuvieron un par de semanas en México, par de semanas en Brasil, par de semanas en Chile, e hicieron compras reales, 5 compras digitales, 3 en físico y procesos entonces cruzados hasta la experiencia de devolución tanto en call center como física. Y en base al nivel de madurez y esas auditorías de las que hablaba Andrés, categorizan en base a la madurez de las prácticas, a las empresas en 4 grandes grupos. Las empresas que están en el segmento de los líderes, los contendientes, los seguidores y los rezagados. Recordar que esto es en cuanto a nivel de madurez. ¿Okay? Entonces, ¿y cuál es la definición detrás de esa categorización? Pues básicamente los líderes son aquellos que tienen las capacidades básicas en su mayoría cubiertas, ¿okay? Y que tienen la mayor cantidad de experiencias y capacidades diferenciadoras, recordar básico diferenciador en base a la correlación con tasa de conversión, la que tenían la mayor cantidad de experiencias diferenciadoras adoptadas. Los contendientes tienen casi todas las básicas, medianamente o pocas diferenciadoras. Los seguidores todavía tienen pocas diferenciadoras y todavía están trabajando en las básicas, y los rezagados, por la definición natural, son los que tienen pocas, si no ninguna, experiencias diferenciadoras implementadas en sus procesos actuales y que todavía están desarrollando las básicas, ¿no? Recordando el momento, el estudio, perdón, siendo más específico, fue realizado octubre, noviembre del año pasado, con lo cual si alguna empresa que verán a continuación sale catalogada en algún sitio por algo que implementaron este año, obviamente en ese sentido no fue capturado en base a estas 8 experiencias de compra. También recordar que fueron 8 experiencias de compra por retailer y no 80 o 800 para poder medir. Lo interesante de todo esto es que estas mismas 8 fueron realizadas en 140, 150 retailers en Norteamérica, otros 50 en Europa, con lo cual nos da una metodología estándar y un set de experiencias estándar para poder comparar entre regiones también, ¿no? Entonces, en base al nivel de adopción que vieron en ese momento, Incisive las categoriza en este índice de madurez.
¿ok? Entonces verán quiénes en el overall, recordar que las experiencias básicas y las diferenciadoras no todas tienen el mismo peso, por ende y por definición natural, las diferenciadoras que tienen un impacto positivo en tasa de conversión me hacen tener entonces un movimiento en este eje, vamos a llamarlo en el eje, ya no recuerdo mis abscisas cuál es, pero en el eje de las Y, un poco más arriba que otras, mientras que el eje de las X mide los table stakes o las experiencias básicas, me hace estar un poco más a la derecha que otras, ¿no? Entonces verán cómo fueron o dónde quedaron categorizadas cuando entonces sacas un score en base a la consistencia, en base al peso de cada capacidad de cada uno de los 35 retailers evaluados, podrán ver dónde fueron categorizados cada quien, ¿no? De las distintas empresas. Entonces creo que hay un insight bien interesante porque ahora nos da un benchmark para detectar potencialmente áreas de oportunidad de procesos que algunas empresas y en ciertas subcategorías puedan estar haciendo muy bien y empresas que de pronto estén trabajando y priorizando sus procesos de comercio unificado, donde pueden priorizarlo para o cubrir experiencias básicas o desarrollar experiencias y procesos diferenciadores, ¿no? Entonces nos da también un parámetro de comparación bien interesante. Por otro lado, y recordarles que como fue una metodología estándar, utilizada primero, arrancó este estudio en Estados Unidos antes de llevarlo a América Latina y Europa, y la experiencia de estas 8 experiencias de compra en cada uno de estos 35 retailers, hagan la multiplicación para que se cuántas compras reales y devoluciones, experiencias, etcétera, fueron, nos permite también obtener y comparar scores a nivel regional. Y creo que esto es una de las grandes conclusiones del estudio cuando lo miramos a nivel regional, porque entonces categorizan a líderes. Los líderes eran los 4 que veían en la pantalla anterior. Vamos a entrar nuevamente por subcategoría quienes están haciendo cosas interesantes más adelante. Los no líderes es un promedio entonces o una agrupación de todos aquellos que no estaban en la categoría de líderes y fíjense cuando lo comparamos entre regiones. Entonces, aún los líderes latinoamericanos, el promedio de los 4, está por detrás del promedio de los no líderes estadounidenses y con bastantes áreas de oportunidad en cada una de las subcategorías de los líderes norteamericanos. Lo que nos lleva a la conclusión de que la adopción de procesos y nivel de madurez de proceso de comercio unificado en América Latina todavía es relativamente baja, y creo que ahí es donde está principalmente la invitación a todos, ¿no? Es relativamente baja y está demostrado, como lo verán más adelante en algunas conclusiones, que en la mayor medida de adopción, porque esto es otro y les mencioné estadística, así que me salto a esa conclusión. Aquellas empresas, y esto es un promedio general de todas las 240 y tantas empresas retailers que fueron evaluadas bajo este marco. Datos de crecimiento 2021-2022, porque los de 2023 no estaban fuera. Aquellas empresas que fueron categorizadas como líderes tienen año 21-22 un porcentaje de crecimiento, una tasa de crecimiento en ingresos mayor, estadísticamente hablando, contra una conversión mayor, conversión de e-commerce, y un promedio de conversión estadísticamente mayor que aquellas con procesos de comercio unificado menos maduro. Entonces, para todos ustedes, compárense y que tengan acceso, o para los equipos digitales que sepan cuál es su tasa de conversión, y puedan entender cuál fue el revenue de su compañía año tras año, compárenlo contra su tasa de conversión y probablemente se encuentren
en algún grupo similar. Hasta ahora yo he tenido la oportunidad de hablar con más de 20 empresas donde la primera pregunta que les digo, oye, ¿y cuál es tu tasa de conversión? Y típicamente si están en este rango, la siguiente pregunta es, ¿cuál es tu tasa de crecimiento? Y la verdad que han estado bastante cerca. Entonces, la verdad para mí ha sido súper interesante entender y darnos cuenta de esta correlación que nos recuerda la importancia de por qué colocar al cliente en el centro y no solo para venderle, para ofrecerle, para mercadearle, para entenderlo, para prometerle, para servirle, para ejecutar, para entregarle y para también hacer su experiencia postventa sencilla y sin fricción, nos lleva a mejores resultados y desempeño financiero. Otro estudio interesante, otro bench interesante solo para tener en consideración, y esto ya es más a nivel América Latina, ¿ya? Como habrán visto, las 35 son casi todas empresas grandes de capital abierto, con lo cual toda su información financiera es abierta al público. También Incisive tenía acceso a información y investigación secundaria y de tercera mano, buscando en Dun& Bradstreet y en otros recursos para entender el performance financiero y poder llegar a estas conclusiones. Una empresa latinoamericana que venda $1 billón y sea contendiente o esté en el grupo de las contendientes, por cada $1 billón en ventas, puede llegar a generar $25 millones adicionales por cada billón de ventas, de moverse de esta categoría a esta categoría. Punto interesante para la reflexión que nos recuerda el tamaño de la oportunidad. Entonces, esas yo les diría las principales conclusiones en el reporte. Cuando tengan oportunidad de bajarlo y estudiarlo, verán que por categoría y subcategoría hay una serie de insights bien interesantes en caso de que estemos enfocados en un área u otra, pero principales, yo creo que las principales conclusiones son las que he mencionado. Adelante, Wilhelm, no sé, Andrés, si quieras complementar. Andrés, ¿quisieras mencionar algo? Definitivamente es una oportunidad, ¿no? Porque si vemos, o sea, poder escalar en términos de categoría, pues es algo que es muy beneficioso también en los indicadores generales de un comercio minorista, ¿no? Oscar lo mencionaba, estos $25 millones adicionales para aquellas empresas con ventas superiores a 1 billón. Y digamos que la oportunidad no solamente se ve en la parte de ventas, sino también en la mejora de otros indicadores que también van a permitir un mejor desempeño de las compañías, pero también un mejor futuro en términos de fidelización, en términos de adopción y llegada de nuevos consumidores también a los diferentes formatos. Entonces creo que es una oportunidad bien interesante para ver. Interesantísimo lo que mencionas, Andrés. He visto investigaciones de Incisive que también miden esta misma gráfica con una tercera gráfica que es sus scores de NPS, y los scores de satisfacción del cliente tienden también a ser mayores para las empresas líderes para que las empresas que están categorizadas contendientes, aquellos que son seguidores y rezagados. Y recordar que una empresa está en la categoría líder en base a una observación de 8 compras reales hecha por un tercero que vio las prácticas de comercio o evaluó las prácticas de comercio unificado contra esa metodología estándar, ¿no? Entonces, en ese sentido, wow, interesante ver que también hay una correlación no solo en ganancias, sino en NPS que sigue más o menos los parámetros de esta curva. Y si están interesados, les podemos facilitar esa información. Adelante. Muchísimas gracias, Oscar y Andrés. Me ha llegado una pregunta que no sé quién de los dos la puede contestar. La pregunta es de Armando Jara y pregunta: ¿qué casos de éxito es posible conocer de empresas en el sector de retail, de consumo, retail hogar, retail deportivo, retail moda, retail online? Prácticamente las distintas dimensiones de retail. Oscar, Excelente. creo que tú nos puedes ayudar con eso. Claro que sí, pareciera que sabía cuál era mi siguiente slide. Los invito entonces a mirar el reporte con más detalle para entender qué dimensiones analiza cada subcategoría. Para efectos del tiempo las voy a pasar bien rápido.
porque entonces por subcategoría, recuerden que era, ya no recuerdo de las 290 cuántas estaban en esta, así que si alguien tiene el número a la mano, por favor recuérdeme para no regresarme por allí, quienes mejor están haciendo las cosas. Cuando fue realizada esta investigación, octubre, noviembre del año pasado, CIA en Brasil, Fast Shop en Brasil, Home Depot en mejoramiento del hogar en México, Leroy Merlin en Brasil y Magalu en Brasil. ¿Okay? Entonces, de allí tienen 5 empresas con las que pueden quizás ustedes mismos ir a sus páginas web, porque se trata de búsqueda y descubrimiento, y hacer un poquito de benchmark interno de qué cosas están haciendo interesantes. Resaltar dentro de esa subcategoría a 3 ejemplos particulares. Home Depot, proporcionando a sus clientes en el proceso de búsqueda y describimiento estadísticas de inventario en tiempo real en punto de venta, y proporcionando recomendaciones de producto en su página web que incluyen sugerencias que consideran el historial de compra del cliente o recomendaciones específicas en su punto de venta. Tema interesante y bastante desarrollado. Magalu o Magazine Luiza, para aquellos que no conocen a Magalu en Brasil, la capacidad de ofrecer filtros, recuerdan esa experiencia diferenciadora que no es solo ver el inventario en tienda en tiempo real, es poder entonces filtrar. Particularmente Magalu ofrece más de 8 filtros, entonces la flexibilidad que les permitan por categoría específica, por temas relacionados al uso del producto, por temas relacionados al material, a la talla, al color y al método de entrega, cómo entonces ellos van filtrando los resultados en base a esa flexibilidad de filtros, otro de los puntos a destacar. CIA Modas, particularmente en temas de inspiración, porque verán, en el estudio explica que una de las subcategorías dentro de búsqueda y descubrimiento es cómo esas empresas inspiran y guían la jornada de compra, inspirando al cliente, o resaltan temas, en este caso de CIA, como el tema de sustentabilidad, para entonces promocionar e invitar e inspirar al cliente a seguir una experiencia guiada en sus páginas web, ¿no? Entonces, particularmente utilizando esta narrativa de sustentabilidad, ellos, uno de los temas también interesantes que ellos en este tema de segunda oportunidad, promocionan entonces a sus tiendas como un sitio donde potencialmente puedan ir a reciclar productos, ¿no? Y regrésalo a la tienda. Obviamente sabemos que ese cliente que regresa a la tienda para reciclar o entregar un producto que va a ser reciclado por ellos, tiene entonces la propensión, primero por un tema de sustentabilidad, pero segundo, a entrar a la tienda, a ser promocionado y usar ese crédito por la devolución que va a hacer para potencialmente utilizarlo para comprar más, ¿no? Entonces, otro de los puntos interesantes a destacar. Cuando nos vamos a la subcategoría de líderes en carrito de compra y pago, sigue estándose ya como un ejemplo, pero también se le suma H&M en México, Home Depot en México también repite, Innova Sport está haciendo cosas bien interesantes en México, Leroy Merlin repite en Brasil y Palacio de Hierro. 3 ejemplos particulares que destacamos. Electra ofreciendo opciones de pago inmediato para clientes no registrados, entonces fácil checkout, cash checkout con menos pasos, un tema que han desarrollado de manera muy interesante. Leroy Merlin, que les permite a sus compradores utilizar sus puntos acumulados a través de vouchers, tanto en línea como en físico, para el pago y realizar pagos instantáneos. Y Palacio de Hierro unificando experiencias de compra, tanto en línea y física, logrando una visibilidad de inventario e información por producto, con todo el detalle, de modo de que los empleados en una tienda Palacio también puedan potencialmente ofrecer a ese cliente que tienen al lado, al frente, un mejor servicio. Pasándonos rápidamente y cuidando el tiempo, aquellos que están haciendo cosas interesantes en promesa y cumplimiento, repiten algunos de los que ya han visto, entonces verán
que se ya vuelve a repetir, Electra, Home Depot, InnovaSport, Sodimac, como un nuevo logo que está haciendo temas interesantes en cuanto a las capacidades de promesa y cumplimiento. Esto puede recordar que Sodimac fue evaluado, ellos operan en múltiples países, pero esto fue Sodimac Chile, y Zara en México, en el rubro, en el subsegmento textil. De igual forma, resaltando algunos ejemplos que hace Sodimac en Chile en estas capacidades de promesa y cumplimiento, particularmente la división en carrito de compra de múltiples métodos de envío. Una línea la puede pasar usted buscando en tienda, otra la puede pasar buscando en la acera o curbside, y la otra en la misma orden puedo enviársela y orquestar para un envío a domicilio, todo en un mismo pedido. Bien interesante, área de oportunidad. InnovaSport notificando al cliente, a los compradores, cuando el pedido está listo de manera inmediata, pero también la rastreabilidad del pedido a través de múltiples canales, no solo correo electrónico, sino a través de su app y a través de su página web. Bien interesante. Ripley en Chile como un ejemplo adicional, que ha estado ofreciendo opciones de surtimiento y opciones de empaque sostenible, ¿no? Entonces, en ese sentido, no solo el seguimiento, sino la sustentabilidad, impacto en temas de impacto de carbono o carbon footprint. Oye, envíelo o no lo reciba inmediatamente y ahórrese, o impacte de tal y tal manera si ustedes lo pasan buscando en la tienda, etcétera, y cómo promocionan entonces quizás algunos otros métodos de envío para también reducir impacto ambiental. Entonces, temas interesantes que empresas están innovando y jugando y probando para también crear esa experiencia de lealtad. Por último, quienes están haciendo cosas interesantes en servicio y soporte, probablemente no sea sorpresa para nuestros oyentes que Liverpool salga resaltada. Liverpool, por supuesto, en México, H&M y Zara en México. Interesante que las tres empresas que fueron destacadas como los líderes en esas subcategorías todas estén en México, todas también sean del mundo ropa moda. ¿Qué hace H&M? Pues permite a sus clientes visualizar también no solo el estado de su compra, sino de sus devoluciones en su página web, y envía actualizaciones regulares, no solo sobre el estatus de sus pedidos, sino también el estatus de sus devoluciones. Bien interesante. Zara ofrece un soporte unificado a sus clientes que incluyen facultades de autoservicio y modificación de pedidos asistidas. Entonces, como una vez de colgar el pedido, puedo self-serve o cambiarlo, sea de método de envío. Ya no quiero retirarlo en tienda, quiero que me lo envíes a mi casa, quiero cancelar una línea, quiero iniciar una devolución, todo desde una plataforma digital, ojalá móvil, sin tener que llamar a un call center. Zara tiene esos procesos bastante avanzados, y por supuesto todos reconocemos el liderazgo que tiene Liverpool como marca a nivel servicio postventa. No es sorpresa entonces ver por qué en esta subcategoría y esos servicios exclusivos y esa personalización de servicios postventa que ofrece Liverpool también haya sido destacada como un servicio inigualable. Entonces, con eso, Wilhelm, las principales conclusiones. No sé si hay alguna pregunta del público que queramos poner en la mesa para discusión. Sí, mira, tengo aquí una pregunta. Hay una persona que me manda esta pregunta que dice, ¿qué hacer para que mi empresa sea evaluada por Manhattan? Bien, mira, lo primero yo creo que es contactarnos. No sé si viene acá o en una siguiente lámina verán el correo al que le invitamos a contactarnos, así que estamos a su disposición para ayudarlos. Haremos nuevamente esta investigación para poder rastrear cómo esos gráficos y estas prácticas y estos niveles de madurez cambian año con año. Por lo pronto, seguimos pensando que son los tres mercados principales en los que atendemos, que son Brasil, México, Chile. No estamos cerrados a llevarlo y hacer un estudio específico en algún otro país. Hemos tenido bastante demanda de empresas en Colombia, algunas en Perú, que nos han dicho, oye, ¿y cómo
¿Cómo usamos este benchmark? Entonces yo te voy a responder o les voy a responder con esta lámina. Entonces, ¿para qué nos puede servir este benchmark y cómo lo utilizamos? Tres grandes invitaciones al público. La primera es para hacer una especie de autorreflexión. En el reporte que pueden bajar, verán mucho más detalle que en esta breve presentación, pero verán entonces ejemplos, verán la definición de las subcategorías y cómo ustedes y cuál es la autorreflexión de cómo me comparo yo frente a algunos de los ejemplos que muestran el estudio. Potencialmente identificar fortalezas y oportunidades, en qué áreas están ofreciendo experiencias en su visión buenas, dónde hay áreas de oportunidad y cómo me comparo contra algunos de mis peers o algunos de mis pares, de modo que ojalá y este benchmark les permita generar su roadmap de tecnología y de adopción y de madurez de estas capacidades de comercio unificado. Ahora, ¿cómo Manhattan y cómo Zebra los pueden ayudar? Y les mencioné que tienen el correíto al que nos pueden escribir y poner en contacto con nuestro equipo. Pues nosotros utilizamos el benchmark, porque al final el benchmark tenemos puntos o tenemos información y creo que aquí viene la riqueza del estudio de más de 240 retailers mundiales en distintas categorías y subcategorías de retail. Ropa, moda, todo lo que es electrohogar, todo lo que es en el caso de Home Depot de mejoramiento del hogar, etcétera, de las 5 categorías para no ser repetitivo lo que describió Andrés. Y ustedes simplemente pueden solicitar contactándonos a una evaluación de mercado. Oye, ¿cómo el segmento en el que participo a nivel mundial, con datos América Latina comparado con Estados Unidos, comparado contra Europa, dónde están algunas de las mejores prácticas que están haciendo y qué distintos retailers están haciendo qué? Entonces, en base a esa solicitud, si nos dan un par de semanas y nos dicen cuál es el segmento del retail contra el cual quisieran ver este benchmark, no hayan. Si ustedes fueron una de las 35 marcas evaluadas en América Latina, ustedes al mismo correo nos pueden contactar y solicitar una evaluación de marca, donde les pasamos las listas de de los 240 retailers, ustedes escogen 20 en cualquiera de los países, de nuevo Brasil, México, Chile, Estados Unidos y varios países distintos de Europa, y para que entonces ahora ustedes puedan hacer un mapa de calor de cómo se compara su marca contra aquellos peers específicos, esos 20 que escogieron ustedes, y cuáles son las capacidades donde ustedes salieron mejor o peor evaluados y dónde está y cuál es el tamaño de esa brecha y esa área de oportunidad. Hayan sido evaluados o no, ustedes también nos pueden contactar y pedir nuestro apoyo en una evaluación de valor. Ahí entonces, independientemente de que hayan sido evaluados o no dentro del estudio principal, nuestro equipo entonces entra y va in situ a levantar procesos y capacidades in situ, entender su tecnología actual y presentarle benchmarks de si mejoramos estos procesos, qué beneficios podemos ver y cómo los cuantificamos. Entonces se hace un mapeo de solución ASIS, se hace una recomendación de solución to be, arquitectura tecnológica actual versus futura y cuánto eso pudiera representar. Por supuesto, un estudio que requiere más tiempo, entre 8 y 12 semanas típicamente, con lo cual allí también la disposición de tiempo es un tema interesante. Entonces, así los podemos ayudar con cualquiera de estas tres maneras de trabajar. Entonces yo a eso les invitaría, no sé, si no fueron una de las 35, no se preocupen, tenemos manera a través de una evaluación de mercado o una evaluación de valor de poder ayudarles y sacar algún insight que los permita, como mencionaba antes, a entender dónde estoy contra otros, a detectar áreas de oportunidad y por último a ayudarles a priorizar sus roadmaps tecnológicos.
Muchas gracias, Oscar. Quiero invitar a las empresas que nos han visto y nos van a ver en la versión on demand que aprovechen esta invitación para hacer una evaluación de mercado de sus marcas o de sus empresas. Creo que realmente les sería muy útil. Andrés y Oscar, hemos llegado al tiempo límite del webinar. Quisiera realmente agradecerles a ustedes dos por su participación en el webinar de hoy. Quisiera agradecer a Manhattan por haber hecho este webinar posible. Y también quisiera agradecerle a nuestros lectores por participar en el webinar del día de hoy.